¿Qué mensaje le podríamos dar? Aquí yo también quiero ponerle un poco las cosas entre comillas. Hay unos datos del INE y que dicen un poco un descenso de las ventas en relación al mismo mes, al anterior mes o sobre todo al mismo mes del año pasado. Pero bueno, yo creo que ahora mismo es un momento importante para el comercio de proximidad, para el comercio urbano, para el pequeño comercio que tiene un trato personalizado, directo y especializado en sus posibles compradores, en sus clientes. Y yo creo que ahora esto es una oportunidad, porque si bien es verdad que hay unas cifras de descenso de ventas, sobre todo por la falta de confianza de los consumidores españoles, no solamente valencianos, yo creo que ahora el comercio de proximidad y el comercio urbano tiene una oportunidad muy fuerte de hacerse valer y recuperar ese terreno que quizás antes había perdido un poquito con las grandes superficies de extrarradios y que tienes que coger el coche e irte. No, ahora estamos notando que lo que es el comercio de los centros urbanos está teniendo un pequeño incremento. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. I understand. Go back where you came from. Don't say to me. What's wrong with you, Harry? You don't want to do. I've had enough of you. I've had enough of you. Anem a donar tres premis. Primer premi que és la renovació comercial, a la innovació comercial, i el tercer premi és a la trajectòria professional. Pensem que són gent que es mereix per el treball que ha fet en els seus comerços. Sembla que el teixit comercial de Montcada té molt de pes, no?, a l'hora de decidir qüestions importants, no?, i econòmiques per a l'Ajuntament. Bueno, això ha sigut un tema que portem 2 anys intentar transmitir això a l'Ajuntament de Montcada, a la Corporació Municipal de Montcada, que el comerç és part important de la ciutat de Montcada. Som els comerços els que donem vida al poble de Montcada i per això en totes les actuacions que estem fent cada vegada s'estan apuntant més a l'associació i l'Ajuntament es dona compte que tenim força, entonces tenen que estar al costat de nosaltres. But I got to say, well, hold on. Instead of messing with our future, open up inside. Well, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. Inside you'll find a deeper love. No hay absurdo que no haya sido apoyado por algún filósofo.
decidimos acometer este proyecto que en principio ataja todo lo que es la zona del Camp de Morvedre y bueno, con idea de satisfacer un poco la zona, una zona lúdica y de esparcimiento para toda la población. El centro de ocio que montamos, la idea principal, el corazón de este negocio era lo que era la bolera propia en sí, ¿no? Pero vimos que con una bolera solo pues podíamos quedarnos cortos en cuanto a ocio porque atacamos distintos tipos de público, ¿no? Nosotros tenemos aquí clientes de 2 años, que son los nenes que vienen al parque infantil, y luego a partir de ya de 7-8 años es cuando ya puede un nene jugar en lo que es el bowling, ¿no? El bowling nos decidimos por ser un deporte que no tiene influencias climatológicas. Nosotros en verano, en invierno tenemos esto acondicionado, no hay ningún problema, y luego tiene otra ventaja importante, que por eso nos decidimos a esta instalación poderla montar, que es que no hay tampoco edades. Tenemos aquí muchas veces que vienen los abuelitos con sus nietos y se divierten juntos todos o con toda la familia, la mamá, el papá y los nenes, ¿no? Entonces el bowling, que es el centro de este negocio, tenemos ahora mismo 12 pistas, son pistas oficiales en la cual podríamos aquí celebrar un campeonato del mundo porque son unas máquinas americanas de última generación. Cada una le hemos incorporado lo último en cuanto a tecnología informática, tenemos pantallas de plasma de 42 pulgadas para que se vea perfectamente todo lo que es la puntuación, podemos sacar vídeos informando todo esto. Y luego, bueno, pues para ayudar un poquito a que la gente se incorpore al bowling, tenemos profesor que puede dar clases entre semana a quien no lo sugiera, y hacemos campeonatos regularmente tanto en verano como en invierno, ¿no? Uno de los planteamientos que hemos querido es ese, ¿no? Tenemos opción de que la gente que no le gusta jugar a los bolos puede jugar a los dardos, puede jugar al billar, puede jugar al futbolín, tenemos mesas de aire y luego pues puede cenar, puede tomarse una copa tranquilamente en nuestro pub y puede cantar. Los viernes y los sábados por la noche tenemos un gran karaoke, yo creo que es el mejor de toda la zona, no creo que haya otro igual, en el cual disponemos de casi 6.000 canciones con un sonido muy profesional. Hemos llegado a hacer también campeonatos de karaoke, ¿no? Con un gran éxito el día ese que lo hicimos. Y bueno, los viernes y los sábados hasta las 3:30 de la mañana estamos aquí cantando y hay veces que tenemos colas que no nos imaginábamos para cantar, ¿no? Colas de hora y hora y media para poder cantar una canción. Entonces es una opción para cualquier día que la familia tenga algo que celebrar, ¿no? Pero el domingo por la tarde concretamente, los de invierno los tenemos con mucho público porque a la gente le gusta el local, es amplio, está cómoda, los nenes no tienen peligro de salir a la calle en coches. Y en verano pues es un poquito, en vez de por la tarde, lo que hacemos es trabajar mejor la noche, ¿no? Que la gente a partir de la hora de la cena es cuando salen a tomarse algo, quieren estar tranquilos, quieren tener diversión y que haya también algo de diversión para los nenes, ¿no? Esto es un negocio que lo teníamos enfocado para el invierno. Y en verano nosotros realmente perdíamos algo de clientela porque a la gente le gusta, el público nuestro le gustaba un poquito el aire libre, la terraza, y entonces lo que hemos hecho este año ha sido el crear esta terracita de verano aquí en la zona de parking, que es un terreno nuestro, y para darle un atractivo mayor, pues lo que hemos intentado es que vengan con sus nenes a jugar, y entonces hemos puesto este parque hinchable que tenemos aquí detrás. Esa es la idea de primera de montar la terraza. Lógicamente toda la instalación está abierta para lo que puedan necesitar, si quieren jugar a los bolos, si quieren cenar, si quieren jugar una partida al billar, si quieren una partida al futbolín, lo que hemos puesto un futbolín aquí en la calle también y una máquina de dardos, que no hay en ningún sitio el poder jugar una partida al futbolín o a los dardos al aire libre, ¿no? En verano, que es agradable estar en la calle.